bienvenidos a este nuevo episodio de Voces de Fe. El día de hoy nos encontramos con el Padre Gonzalo. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Padre, antes de comenzar, platíquenos un poquito acerca de usted, en qué parroquia está, de dónde es originario. Cuéntanos. Bueno, soy el Padre Gonzalo Pérez Herrera. Ahorita actualmente estoy en la parroquia San Felipe de Jesús como párroco. Voy para 17 años de ordenado. Me ordenaron un 16 de julio, el día de Nuestra Señora del Carmen. Y he estado en diferentes parroquias. Mi primer destino fue la parroquia de Pueblo Nuevo como vicario. Ahí duré más o menos 3 años. Luego estuve en la parroquia de Santiago Apóstol, ahí en el centro de Santiago Apóstol. Luego me cambian a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Finalmente en San Francisco de Asís, en Cuerama. Luego don Jesús me pide que colabore, pero ahora ya como párroco, nuevamente en Valle de Santiago, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí duré más o menos 3 años. Cuando llega don Enrique aquí a la diócesis, me pide que forme parte del equipo formador en el seminario. En la etapa de filosofía duré 1 año, 2 años en la etapa de teología y ahí estuve 3 en el seminario y ya nuevamente de párroco aquí en San Felipe. Voy para 4 años y medio en la parroquia de San Felipe de Jesús. Muy bien, Padre, pues todo un recorrido que le ha tocado hacer como sacerdote, primero como vicario y ahora como párroco. Y bueno que ahora puede estar acá con nosotros. Platíquenos un poquito acerca del Evangelio de este domingo, segundo de Cuaresma. Bueno, este segundo domingo de Cuaresma se nos presenta pues, el Evangelio de San Lucas que estamos meditando y nos presenta el pasaje de la Transfiguración, que está tomado del capítulo 9, versículo 28 al 36, donde se nos narra este extraordinario acontecimiento. San Lucas lo narra de una manera muy sencilla, porque también recordemos que tanto Mateo y Marcos hablan de la transfiguración. Y San Lucas podríamos decir pocas palabras, dice cómo Jesús se retira al monte a orar, acompañado de 3 de sus discípulos, que es Santiago, Juan y Pedro. Y en presencia de ellos se transfigura, es decir, se transforma. Dice cómo su rostro resplandeció y sus vestiduras también. Pues ahora sí, tuvieron resplandecieron de una manera extraordinaria. Y ahí, estando en ese momento de oración, en esa transfiguración, también se presenta lo que son los profetas, lo que es Elías y Moisés, platicando con Jesús sobre lo que es su pasión, que tendrá culmen en Jerusalén. Y es ahí en ese momento también donde se escucha aquella voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Y es tanta al momento es confusión o podríamos decir temor de sus discípulos, que no alcanzan a comprender, pero a la vez sienten aquel gozo, aquella alegría, que le dice Pedro a Jesús: hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es decir, era un momento pues extraordinario, donde ellos estaban, podríamos decir, acostumbrados a ver la humanidad de Jesús, pero ahora lo ven en toda su divinidad, como una probadita, podríamos decir, de su gloria, donde resplandece y donde pues les muestra ahora sí que este momento maravilloso de su esplendor. ¿Y a qué nos invita en este segundo domingo de Cuaresma este pasaje? Pues nos invita a profundizar mucho en la oración. Dice San Lucas, cuando Jesús sube al monte, pues estaba haciendo oración. Se transfigura en la presencia de sus discípulos. Un momento íntimo con el Padre, donde pues el Señor se fortalece en su misión, donde se llena pues de esa fortaleza para luego continuar con lo que le espera, que será su pasión y su muerte. Ahora sí que
será un camino pesado, difícil de recorrer, pero se llena de esa fortaleza, de esa gracia, podríamos decir, de que Dios Padre le da para continuar con su misión. Y es ahí donde Él va a continuar en esta misión que se le ha dado. Que al igual los discípulos, pues también se sentían a gusto y contentos, pero hay que bajar del monte, ¿verdad? No hay que quedarnos ahí en una situación, podríamos, de confort, sino que hay que bajar. Es donde hay que abrazar la cruz. Por eso la transfiguración es un momento clave que nos va a ayudar a entender y a comprender que para llegar a la resurrección tenemos que pasar por el camino de la cruz. Tenemos que abrazar la cruz y sobre todo, pues, cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Y como cristianos, pues tenemos esa tarea de fortalecer nuestra oración, abrazar la cruz de nuestra vocación, entregarnos con alegría, con entusiasmo, con generosidad, pero saber que un día vendrá el premio, que es la gloria de Dios, a la cual estamos llamados todos, ¿verdad? Y que el Señor, de alguna manera muy especial, pues les dio una probadita a estos 3 discípulos, ¿verdad? Que tuvieron esa dicha de contemplarlo en todo su esplendor. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Padre. Y mi primera pregunta va justo como con esto que acaba de terminar. Me resulta curioso que siendo 12 los discípulos, haya elegido solo a 3. ¿Por qué solo, o sea, por qué sería que solo a 3 y por qué a ellos 3? Bueno, ahora sí que podríamos decir era como su grupo predilecto, ¿verdad? Los cuales, recordemos que antes de la transfiguración, ya el Señor había anunciado lo que es su pasión y muerte, ¿verdad? Y después se da este acontecimiento de la transfiguración. Incluso cuando Jesús anuncia su muerte por primera vez, uno de sus discípulos le va a decir: pues Señor, esto no te puede pasar a ti, ¿verdad? Incluso Pedro lo quiere persuadir. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, tu manera de pensar no es la de Dios, sino de los hombres. Y podríamos decir, pues a lo mejor quiso enseñarle lo que le esperaba, ¿verdad? Es decir, que abrazar la cruz no termina ahí, sino hay algo mucho mejor. Y en esto, pues también los otros discípulos, Juan, el discípulo amado, y Santiago también, es decir, pues podríamos decir un grupito a lo mejor predilecto. Como o sea, eran todos amigos, pero ellos tuvieron esta dicha, ¿verdad? Okay. De tener esta oportunidad. Incluso al final se les dice: no se lo digan a nadie todavía, no es el momento, ya vendrá el momento de la resurrección donde ellos van a comprender y entender bien lo que han vivido, lo que han experimentado. Okay, muy bien. Y bueno, también hablaba que este momento, este acontecimiento que vivieron Juan, Pedro y Santiago, pues fue como una probadita de la gloria que iba a venir, ¿no? Yo quiero pensar que también a nosotros se nos dan como esas probaditas. A lo mejor no vamos a ver al Señor transfigurado, ¿no? Porque no nos tocó vivir en ese tiempo. Pero ¿cuáles serían esas probaditas que nosotros podemos tener de la gloria del Señor? Sobre todo en el ambiente juvenil o pues nosotros como jóvenes católicos. Sobre todo hay que abrazar la oración, ¿verdad? La oración es parte fundamental en la vida del cristiano y es ahí donde vamos a contemplar a Dios en todo su esplendor, ¿verdad? Ahora sí que cuando una persona ora, cuando una persona tiene estos encuentros con Dios, pues también cambia toda su vida, ¿verdad? Se llena de fortaleza, tiene un sentido diferente incluso de la vida y también de la misión a la cual Dios nos ha llamado. Hoy los jóvenes deben de acudir pues mucho a la oración, ¿verdad? A tener ese encuentro con Dios que les va a ayudar a fortalecer su misión en este mundo, pero también les va a ayudar a descubrir qué Dios les está pidiendo, ¿verdad? Ahora sí que los jóvenes son parte importante de nuestra sociedad, ¿verdad? Y sí necesitan tener estos encuentros con Dios, pero creo que
que los podemos tener desde la oración íntima con Dios, porque nos podemos hacer la pregunta, ¿qué tanto hacemos oración, verdad? ¿Qué tanto buscamos esos momentos íntimos con Dios? A veces nos llenamos de tantos quehaceres, preocupaciones y ajetreo de la vida que no dejamos esos momentos para dialogar íntimamente con Dios, ¿verdad? A veces, pues, sí rezamos, pero no oramos. Es decir, nos hace falta tener ese encuentro con Dios. Y creo que si le damos ese espacio a Dios en nuestra vida, pues Él nos va a ir abriendo el camino, ¿verdad? Y nos va a ir señalando con acontecimientos, con personas, con cosas extraordinarias que de repente ahí nos va a estar hablando, ¿verdad? Y vamos a descubrir para qué nos llama Dios. Sí, creo que, como dice, pues la oración al final es todo un reto. Me acuerdo de las palabras del Papa Francisco que justo lo mencionaba así como si nos arriesgábamos a ese gran reto que es la oración. Al final es como pues hablar y contarle al mejor amigo todo lo que te pasa, y seguramente que así como les pasó a esos 3 discípulos, pues dentro de la oración a veces vamos a sentir como confusión y mucha alegría también, y alegría y gozo, pero también nos está diciendo, este es el camino que debes de seguir, ¿verdad? Sí. A lo mejor no es fácil, pero si estamos fuertes en la oración, pues vamos a abrazar pues la cruz con alegría y con esperanza. En cambio, si no estamos bien preparados y fortalecidos, pues vamos a renegar, ¿verdad? Se nos va a hacer pesada y va a ser mejor yo me retiro. Muy bien. Bueno, padre, y ya para finalizar, un último consejo que les quiera dar a los jóvenes, me gustaría que fuera justo acerca de esto que decía de ellos vivieron todo en el monte, todo ver al Señor cómo cambiaba, cómo entraba la gloria, pero aún así, o sea, volvieron a la realidad, a la misión donde les había enviado. A veces podríamos como perdernos, a lo mejor entre pues tanto que hacemos como pastoral juvenil, ¿no? Que preparan el retiro, que los cuaresmales, la Pascua, y a lo mejor nos podemos perder entre a lo mejor tanta organización, y se nos olvida también el que tenemos que regresar a casa y también ahí ser evangelizadores, o en nuestras escuelas, o hasta con nuestros propios vecinos. ¿Qué consejo nos daría usted para pues no quedarnos arriba en el monte ahí bien bonito sino regresar a la realidad? Dice Santa Teresa, de la oración tiene que brotar la acción, ¿verdad? Es decir, si nuestra oración realmente la hacemos con dedicación, viene la acción, ¿verdad? Y esa acción se va a ver reflejada en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Tanto en nuestra parroquia, como en nuestro trabajo, como en nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Y qué les recomendaría a los jóvenes? Nuevamente, igual lo mismo, la oración, darse esos espacios para orar. Yo cuando estaba, yo estaba en Pascua Juvenil. Ahora sí que mi vocación nació de Pascua Juvenil. Ahora sí que de ahí me surgió el llamado de Dios, ¿verdad? Tú que estás escuchando esto, también espérate. Ahí surgió ese llamado en la Pascua de pues ven y sígueme, ¿verdad? Y que surgió gracias a los momentos de oración, ¿verdad? Y algo que nos decía el Padre Asesor, busquen momentos de oración y no se llenen de tanto trabajo. Es decir, no se llenen de tanto ajetreo, de tanta actividad. Ahora sí que hay que orar y todo se da por añadidura, ¿verdad? Y yo invitaría a los jóvenes sí a buscar la oración. Hoy en día la juventud está muy alejada de Dios y creo que la oración es parte importante de la vida del cristiano. Y si sabemos orar, va a brotar el trabajo, la acción y toda actividad, ¿verdad? Pero que siempre tengamos la oración como fundamento de nuestra vida. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos, por sus palabras, por sus consejos. Qué gusto que haya dicho sí en nuestra invitación, y pues esperamos tenerlo de vuelta alguna otra vez. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. El Padre Daniel ya me había invitado varias veces, ¿verdad? Pero no habíamos
coincidido en los espacios, pero aquí estamos y nuevamente con gusto regreso, ¿verdad? A este momentito de reflexión pequeña, pero creo que nos ayuda a vivir con profundidad más nuestra fe y más en este tiempo de gracia que estamos viviendo la Cuaresma. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Los esperamos en el nuevo episodio de Voces de Fe. Hasta luego. Que Dios los bendiga.